buenas. Aquí estamos en otra ocasión para entrevistar a un entrenador de baloncesto. En este caso tengo conmigo a Sergio López. Hola, buenas a todos. Pues nada, yo soy Sergio López, soy un entrenador navarro que tiene 28 años. Empecé a entrenar hace 8 años, aunque yo digo que en realidad empecé hace 6 porque a los 8 empecé un poco por obligación, que era necesario para poder jugar, que yo en ese momento tenía en mente el jugar y para poder jugar necesitábamos entrenar un equipo en el club, más que entrenar, ayudar, estar de ayudante en el club. Luego tuve un parón de un año que como no me había gustado, dejé de entrenar y luego hace 6 años es cuando ya me empezó a picar el gusanillo. Soy entrenador de nivel 2. Este año estaba planteándome sacarme el título superior, pero bueno, quiero ver un poco cómo van avanzando las cosas y a ver si sale o no el curso. Y aparte, estudié el grado de maestro en educación primaria, que es en realidad a lo que me dedico profesionalmente. Perfecto, pues en principio ya me has contestado a la pregunta, ¿no? Las razones por las que te decides empezar a entrenar. Si te parece, como has comentado que lo dejaste porque no te gustó, pues voy Mm. por ahí. ¿Qué fue lo que te desencantó en ese año, si es que se puede contar? Sí, como te he contado, yo empecé y al final el empezar obligado ya es un hecho que luego te puede echar para atrás más que para adelante, ¿no? Además, pues no sé si es porque eran chicos, porque yo solo he entrenado a chicas luego cuando ya me he puesto un poco más en serio, pero no me gustó. Yo creo que también era un poco por la época en la que estaba yo de mi vida, que todavía pues tendría 20, 21 años y todavía no estaba como asentado, con el futuro todavía un poco en el aire. Entré en la universidad al año siguiente justo y yo creo que eso fue un poco el clic que me hizo cambiar y ya pillarlo con ganas hace 6 años. Perfecto, pues voy a por la segunda. ¿Consideras el baloncesto una profesión? Pues en mi caso, obviamente no, porque mi profesión es ser maestro de educación primaria. Sí que es cierto que hay mucha gente que la ejerce o gente que se merecería que fuese su profesión y que no lo es por las condiciones que hay, ¿no? En general. Obviamente sí que puede ser una profesión súper digna para todo el mundo, pero en estos momentos es súper difícil hacerte un hueco como entrenador profesional. Claro, porque el matiz de profesional lo entiendes por la situación laboral que tenemos los entrenadores o por el concepto de entrenador de una actividad deportiva. Yo a profesional lo llamo a cuando no necesitas de otra actividad que te genere economía como para poder vivir. No sé si me explico. O Sí, 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 sí. sea, sí, ¿no? O sea, al final yo con lo que cobramos los entrenadores, como has dicho tú antes al principio del podcast, que somos los típicos, por decirlo de alguna manera, la gran mayoría no podemos vivir de esto. Ya sea, aunque llevemos 3 equipos, 2 equipos, 4 equipos, es súper difícil. Entonces, yo, el entrenador profesional, eh, lo hilo un poco por ese aspecto, el que pueda vivir del baloncesto. Que no quiere decir que mucha gente o muchos entrenadores y entrenadoras que no viven del baloncesto sean profesionales en cuanto a su nivel de dedicación y demás, que esos hay muchos. Perfecto. Y sobre esta pregunta, la sensación desde el exterior hacia trabajo de entrenador, ¿tú cuál crees que es? Hombre, pues yo pienso que no se le valora lo suficiente, ¿no? En muchos casos, los mismos jugadores y jugadoras, que bueno, muchos se piensan que te guardan con los balones, ¿no? Te sacan con el carro de los balones para entrenar y te vuelven a guardar y no tienes otra vida, como quien dice, o no estás haciendo un esfuerzo, ¿no?
luego los padres de las niñas o de los niños que están apuntados sí que empiezan a valorar un poco también por tema de educación y demás, y porque estamos mucho tiempo con sus hijos, nuestra labor, pero aún y todo yo pienso que queda mucho como para que la valoren de como se debería. ¿Tu formación como entrenador en qué ha consistido? Pues yo he hecho con la Federación Navarra los cursos 0, 1 y 2. Luego, formación pedagógica yo considero que también he tenido en la universidad, ¿no? Con los 4 años del grado de maestro, pero sobre todo, y con lo que yo más he aprendido con mucha diferencia, es indagando por internet, intentando hablar con otros entrenadores de otras comunidades y viendo entrenar y cogiendo cositas de todos los entrenadores que he visto entrenar. Al final, en una comunidad tan pequeña como es Navarra, tampoco es que haya muchos entrenadores y entonces y la formación que puedes obtener aquí tampoco es tan grande como en otros sitios, ¿no? Que desplazándote igual en un rango de 1 hora puedes tener 1000 entrenadores buenos y que poder hablar con ellos o verles entrenar o lo que sea. Aquí está todo más limitado y tienes que buscarte tú la vida, entre comillas. En la formación que tenemos, ya sea la reglada, ¿no? La federativa, y las que hayas podido acceder de otro modo, pues ahora hay ciertas que son online y demás. ¿Crees que la tenemos de calidad y qué mejorarías? Yo creo que sí que hay de calidad. O sea, la calidad es innegable porque hay entrenadores que están muy buenos que están poniendo de su parte para esa formación, pero pienso que es un poco cosa nuestra el adaptarlo a nuestro contexto y seleccionar esa información, porque yo pienso que sí que igual la información está un poco descontextualizada en el sentido de que muchos clinics, muchas conversaciones o muchas formaciones están un poco fuera del entrenador de a pie, por decirlo de alguna manera, ¿no? De que no puedes aplicar muchas cosas a tu realidad. Pues si yo entreno en un mini, que no es el caso, pero si yo entreno en un mini y viene X entrenador a hablarme de cómo defiende el bloqueo directo, pues no lo voy a poder aplicar. ¿Entiendes? Sí. Uh-huh. Entonces lo que mejoraría, pues quizás cambiaría el formato a una manera en la que poder interactuar más con los entrenadores y en la que poder que los entrenadores reciban más lo que quieren. En el sentido de, no sé si dividirlo por categorías, por edades, no sé, pero como estructurarlo mejor. O sea, yo lo estructuraría mejor y no, porque hay muchos temas que se repiten. De minibásquet no hay casi nada y de categorías profesionales hay un montón. O sea, yo equilibraría un poco todo porque yo pienso que el entrenador de a pie, como he dicho antes, está un poco no olvidado, pero sí que hay muchas menos cosas de esos niveles. ¿Cuál es tu objetivo como entrenador? ¿A qué aspiras y cuál sería tu situación ideal? Bueno, yo como entrenador ahora mismo no me marco ningún objetivo más que seguir aprendiendo mientras entreno y poder compatibilizarlo con el trabajo que verdaderamente me va a dar un sustento económico. Sí que es cierto que te puedo hablar de una situación ideal que a todo el mundo que entrenamos y nos apasiona esto nos gustaría ser entrenadores profesionales en un futuro. Entonces, situación ideal, no pediría más que eso, el que el entrenar me sirva de sustento económico como para poder vivir de ello sin necesidad de otra actividad, además del estar cómodo donde estuviera y todo esto. Al final, sí que es verdad que como estructuralmente el deporte en general, no solo hablo del baloncesto, que no sea deporte de élite, es tan difícil, por lo menos en nuestro país, poder dedicarle, no tiempo, porque tiempo le dedicamos muchísimo más del que se nos
paga o se nos exige, digamos, ¿no? Pero con ese tiempo de dedicación, si estuviera todo lo reglado que debería estar, a lo mejor cambiaría esa perspectiva, porque al final del día realizamos un trabajo importante al cual esa misma dedicación en horas en otro trabajo, por ejemplo, a lo que tú te dedicas, como bien has indicado profesionalmente, que eres maestro, Ujú. eh, en la proporcionalidad de la dedicación al trabajo, pues bueno, es una cosa que sí que es verdad que tiene que cambiar todavía aquí en España. Sí, sí, sí. Sí, sí. Perfecto, pues la siguiente pregunta. Entrenando, ¿qué te da mayor satisfacción? Pues yo te puedo hablar un poco de que tampoco he entrenado muchos equipos. Entonces, yo a mí lo que más satisfacción me da de entrenar es sobre todo el que vengan con ganas y que se les haga corto el entreno o que disfruten compitiendo. Eso lo primero. Típica pregunta de, ¿ya has acabado el entrenamiento? Y yo, pues sí. Pues ese momento es súper satisfactorio para mí. Y luego, cuando he entrenado a chicas más jóvenes, una satisfacción muy grande era sobre todo el grupo que habían hecho, el verles en verano indirectamente, porque yo no estaba presente, pero saber que están quedando todas, que quedan para jugar a baloncesto, que ven baloncesto, que de una manera el hacerles que les apasione en cierta medida un poco como a mí, eso ha sido lo que más satisfacción me ha dado. Más allá de ganar la liga o de ir al Campeonato de España, yo me quedo con eso. ¿Y lo contrario? Pues lo que hemos hablado antes un poco, de que hay situaciones pues que al final son gente joven, adolescente o incluso más pequeñas, y hay muchas situaciones que el entrenador toma decisiones, ¿no? Y pues o no se entienden, o igual por la misma edad, pues no se pueden entender, ¿no? Entonces, por mucho que expliques tus razones, te siguen sin entender. Entonces, ese momento es un poco frustrante para mí porque quieres que todo vaya bien, ¿no? Que, pues lo que he dicho antes, que la satisfacción es que esté el grupo unido, y al final eso cuesta mucho y esas crisis entre comillas con cierta jugadora o con ciertas jugadoras te hacen sufrir como entrenador muchísimo. Y luego lo que decías tú, que no se queda en pista. Nosotros inconscientemente nos llevamos todo para casa. Entonces son horas y horas y con tu pareja que le estás comiendo la cabeza de que ha pasado esto, 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 bueno, aparte de que nosotros nos tenemos que aguantar a nosotros mismos, también nos tienen que aguantar los demás, ¿no? Entonces eso sería un poco lo que más me frustra y luego como entrenador más específicamente, pues como soy muy perfeccionista, igual cuando preparo un entrenamiento que lo preparo a conciencia y no salen las cosas, al primero el primero que se echa la culpa a sí mismo soy yo. Entonces, siempre me quedo con ganas de volver a empezar. Si pudiera resetear el entrenamiento y volver a empezar, lo haría, ¿no? Porque enseguida igual te puedes dar cuenta de, aquí he fallado en la preparación o lo que sea. Entonces, a nivel de entrenamiento sí que me gusta llevar todo cerradico al entrenamiento y cuando no salen las cosas un poco como quieres es lo que más me frustra. Pues vamos a por las dos últimas, que bueno, se salen un poco de lo que tienen que ver las anteriores, pero están Ujú. relacionadas al final del día porque, oye, tiene que ver con baloncesto y con entrenadores. Entonces, ¿crees que los entrenadores deberíamos tener una mayor consideración? Yo pienso que cada vez se nos está considerando más, ¿eh? Sí que es cierto que, pues, yo, por ejemplo, con mi trabajo, a la hora de mandar el currículum, y yo sé que se valora el ser entrenador de baloncesto, se valora muchísimo. Ahora, como entrenador de baloncesto únicamente, yo pienso que se debería valorar muchísimo más. Es por lo que te he dicho un poco antes, tiempo que invierte el entrenador, tiempo que invierte en las jugadoras, aparte de la importancia, ¿no? Sobre todo en ciertas categorías, de lo importante para la socialización de las jugadoras y de los jugadores,
el espacio temporal que compartes tú con ellos y que comparten ellas o ellos entre los mismos jugadores, ¿no? A mí eso me parece súper importante. Y como cuando he hablado con muchos padres que me dicen, mira, es que prefiero que esté aquí entrenando en el polideportivo que estén por ahí, ¿no? Que lo suelen decir muchos padres. Pues al final yo pienso que eso se valora poco, y tanto a nivel deportivo como a nivel profesional, ¿eh? O sea, un poco lo que hemos hablado antes. Las prestaciones que se dan a los entrenadores no tienen nada que ver con el tiempo que invertimos en nuestra formación individual, como puedo hacer yo indagando y observando que te he dicho antes, como en la preparación de los entrenamientos, como en las comeduras de cabeza, entre comillas, por las cosas que salen mejor o peor. No sé, yo pienso que deberían darle una vuelta, valorarlo un poquito más, pero es que los primeros que tenemos que empezar a valorarlo somos los propios entrenadores y un poco el contexto cerrado del entrenador de baloncesto, que jugadoras, padres, todo lo que te he dicho antes. A partir de ahí, entonces podrían valorarlo los demás. Pues mira, algo que has dicho, me ha venido ahora mismo todo el trabajo que estamos y estáis haciendo todos los entrenadores ahora mismo online. O sea, ahora mismo estamos hiperactivos en las redes sociales, tanto intentando contactar con nuestros jugadores, mandándoles ejercicios, tareas y demás, y manteniendo ese contacto con ellos, como autoformándonos, porque de hecho yo contacté contigo a raíz de a raíz de Twitter, que pues vi cómo organizabas todas las noches unas reuniones de entrenadores en las cuales discutíais ciertos temas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay un montón de plataformas, incluso entrenadores profesionales que lo están haciendo. Entonces, al final también creo que estamos mandando un mensaje entre todos, y es nuestra implicación, nuestra preocupación de seguir mejorando, de seguir en contacto con los grupos, ¿no? Y hombre, sí, está claro. estamos en una situación muy especial, ¿no? En la cual la verdad es que hay una hiperactividad en redes sociales de todos los temas, de todos los ámbitos. Pero bueno, yo creo que al final también las cosas buenas, igual que te preguntaba antes de las negativas o positivas que hayas tenido en tu experiencia como entrenador, yo creo que esta situación actual nos va a ayudar mucho a los entrenadores también a que se nos vea, ¿no? Se nos vea más y se nos considere, que es a lo que va esta pregunta, se nos considere como gente seria, que nos preparamos y trabajamos profesionalmente, ¿no? Con la intención de hacer lo mejor posible en nuestro trabajo. Pues Sí, con lo que decías un poco de las redes sociales, o sea, yo que pues no sé cuánto llevaré compartiendo un poco lo que hago. Yo empecé a hacerlo un poco pues porque es lo que yo hago y no me costaba nada hacer un clip y empezar a subir las cosas. Y bueno, y por lo que te he dicho de que aquí en una comunidad tan pequeña, me dije, Sergio, si no compartes tú, contigo no van a compartir. Entonces, el primero que tenía que dar ese paso era un poco yo. Entonces, a raíz o las conversaciones que tenemos ahora con entrenadores profesionales o entrenadores súper buenos a nivel de España, que las organizo yo, no es más que para mi propio aprendizaje. Luego, que se puede compartir con los demás, entonces fenomenal, no me cuesta nada, es darle a un clic y ya está. Entonces, no se busca nada más que eso. Como decías, yo llevo 1 año y medio o algo así un poco más activo en ese aspecto, y estos días está siendo una auténtica locura. O sea, es una gozada. Hay gente que dice, igual es hasta en exceso, y yo no pienso que sea así. O sea, en exceso pues hay mucho, pero bueno, tienes donde elegir, ¿no? Que digo yo, que al final de cada uno puedes coger una cosita. Gente con quien no tenías tiempo o no tenía tiempo para hablar contigo, puede sacar un ratito estos días. Pues bueno, no ha venido mal obviamente por todo lo que conlleva, pero a los curiosos nos ha venido un poco bien. sí, totalmente. Pues voy a por la última pregunta. ¿La unión hace la fuerza? ¿Crees que podemos luchar por unas condiciones como los demás trabajadores? Pues yo pienso que sí, y un poco lo que has dicho tú de que todo este tema de las redes sociales nos está dando cada vez más visibilidad. El que haya entrenadores
que se estén yendo fuera a entrenar de España también dice mucho de cómo nos consideran fuera de estos países, ¿no? O sea, fuera de España. Y entonces eso la gente al final lo tiene que ir viendo, ¿no? Lo tiene que ir viendo e ir valorando, porque al final muchos entrenadores que valen como entrenadores y que se están yendo, luego es muy difícil que vuelvan, luego los querrás recuperar, luego, o sea, y para que vuelvan los entrenadores o para que se haga un núcleo de entrenadores muy amplio y muy bueno, tiene que haber, o sea, unas condiciones, ¿no? Como todo, porque si yo, por ejemplo, que yo te pongo mi caso, yo que soy maestro, tengo 24 horas, si 8 tengo que dedicarle a descansar, 8 a trabajar, para el baloncesto me va a quedar súper poco. Me va a quedar súper poco, que sí, que lo haré con toda mi ilusión, pero cada vez va quedando un poco menos, ¿no? Entonces, también tienes que recompensar ese esfuerzo, ese sacrificio, entre comillas, de mejor manera, yo pienso, ¿eh? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y hay otra cosa, además has dicho antes, tiene que ver, y lo han dicho ya en varias entrevistas, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que tenemos que empezar por respetarnos a nosotros mismos. Ahora mismo hay algo de lo que no se está hablando y creo que es una situación preocupante, ¿no? Que nos afecta a nosotros al igual que afecta a cualquier otra profesión. Tiene que ver con que vamos a perder o estamos perdiendo nuestros puestos de trabajo como entrenadores, porque lógicamente no hay actividad, ¿no? Entonces hay un tema importante que además llevo un par de semanas dándole vueltas y quiero ver cómo enfocarlo, porque tampoco quiero crear una polémica al respecto, pero quiero sí plasmar una realidad, y tiene que ver con que como bien sabes, por desgracia en la gran mayoría de los casos los entrenadores no tienen contrato laboral. Al no tener contrato laboral y que está entre comillas permitido, ahora mismo están absoluta y totalmente abandonados a su suerte. Nosotros, entrenadores, como otras profesiones que pasan lo mismo, pero en el deporte, en general, ocurre y a una escala importante. Habrá quien diga, sí, bueno, pero las cantidades son pequeñas, con lo cual en general no van a depender de ese dinero. Bueno, o en algún caso sí, o en algunos muchos casos sí, ¿no? Entonces, ahora mismo hay un problema importante que se avecina, y que dentro de que también te he comentado antes que toda esta actividad que tenemos los entrenadores ahora es para que creo que va a mejorar nuestra imagen hacia el exterior sobre nuestra disponibilidad y profesionalidad en el trabajo. Esto debería llamar la atención para que precisamente lucháramos para defender nuestros derechos, para decir, oye, ¿por qué la ley del deporte no está regulada todavía? ¿Por qué mi titulación ahora mismo, si se aplicara la ley, yo no podría trabajar? Hubo aquí en la Comunidad de Madrid, cuando hace un año y medio hubo un tema sobre la ley del deporte, que se cumplió una fecha y no se comunicó a todos los estamentos. Algo parecido a lo que ocurrió en Cataluña hace 5 o 6 años, ¿vale? Ocurrió aquí en Madrid. Entonces ahora mismo pues se sacó una modificación de la ley en Madrid, en la cual las titulaciones federativas te permitían que poder trabajar en la Comunidad de Madrid como entrenador de baloncesto, hasta que saliera esta regulación de la ley, que es la regulación de la ley. Lo que va a estipular, o lo que en teoría va a estipular, es cómo homologar las titulaciones federativas, que son las únicas que se han podido realizar en los últimos años, y que oficialmente no están homologadas, y que cada vez más pues nos van a exigir por ejemplo, en los polideportivos que están gestionados por ayuntamientos que tienen a clubs, los ayuntamientos van a exigir que tenga titulación homologada. Pues imagínate el follón que puede ser eso, ¿no? Pues sí. Entonces, eso que ocurre ahora, termino, son 10 segundos. Esto que ocurre ahora es algo tan grave que, como sigamos callados, va a seguir ocurriendo. Es decir,
cuánto va a durar esta situación y posiblemente se acabe la temporada. Si no se acaba en breve, se acabará. Y luego viene el verano. Entonces, pues digo que la situación ahora mismo es compleja en ese ámbito. Sí, yo pienso que, bueno, lo que ha pasado ahora con el tema del virus nos ha puesto los pies en el suelo, en todos los ámbitos, yo pienso. O sea, estábamos de una manera muy, muy cómoda, ¿no? Nadie se imaginaba que podía pasar esto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que va a haber que reaccionar. O sea, va a haber que reaccionar tanto nosotros como las autoridades un poco más superiores tienen que reaccionar y empezar a darle una línea legal y coherente a todo lo que estamos haciendo, ¿no? Ya a nivel de entrenadores. Hablando un poco de mi comunidad autónoma de Navarra, que es la que más conozco, pues hace poquito es cuando se ha empezado a mover todo esto, cuando se ha creado una asociación de entrenadores y bueno, al final, ya si vamos un poco desde todos los puntos de España empujando, yo pienso que al final, si no se han dado cuenta ya, se tienen que estar dando y lo que te decía, que este parón va a generar unos cambios que, bueno, ya veremos si son positivos o negativos, pero ya unos cambios que por lo menos nos van a sacar un poco de esa zona de incertidumbre donde nos tenían un poco, ¿no? Ahí tengo una larga argumentación que creo que es para otro, para otro momento. Nada, siempre al final de la entrevista os dejo que si queréis sacar algún tema tenéis libertad, y en caso de que no quieras aportar nada diferente a lo que es la entrevista, pues la damos por finalizada. Pues bueno, me gustaría hablar un poco del esfuerzo en formarse, ¿no? De los entrenadores. Entonces, pues como te he dicho, mi única formación, por decirlo casi ya así literal, ha sido un poco por indagación y observación mía, porque sí que he tenido otro tipo de formación, pero no me ha aportado tanto. Entonces yo lo que quería hacer ver un poco es que tienen que empezar a desaparecer un poco los entrenadores conformistas, en el sentido de yo soy no sé quién, entrenado a no sé quién, y bueno, pues ya tengo que empezar un poco o sea, ya puedo entrenar cualquier equipo y a buen nivel por hacer las cosas con criterio, lo que sea. El criterio no se pierde, yo pienso, pero pienso que nunca se tiene que dejar de aprender ni de formarse, ¿no? Por ejemplo, con lo del paso cero, que es esa nueva normativa, estoy seguro de que ha habido muchos entrenadores, incluido yo un poco al principio, que nos daba un poco de miedo, ¿no? Decir, ostras, estaba muy cómodo porque ya dominaba un poco todos los ámbitos y ahora me meten esto, que se puede sacar muchísima ventaja, que me lo pueden hacer a mí. Ostras, me tengo que formar, ¿no? En ello, me tengo que formar en ello. Tampoco hemos tenido muchas oportunidades, hablando aquí de Navarra otra vez, porque en otras comunidades como Cataluña con Paul y demás sí que ha habido formaciones de este tipo. Aquí no ha habido muchas formaciones de eso. Entonces, no era nada que quería comentar, sino un llamamiento a los entrenadores de comunidades pequeñas como yo, de que tenemos que apretar y exigir un poco que se nos forme, que se nos enseñe, que se nos ayude un poco en este tipo de cosas, para seguir formándonos un poco nosotros como entrenadores y seguir progresando, ¿no? Al final, si nos quedamos un poco cómodos y comodones, no, más que nosotros lo van a pagar las jugadoras o los jugadores a los que entrenemos, y eso no me parece justo. Simplemente eso. Me parece absolutamente perfecto lo que dices. Sí que es verdad que nos tenemos que buscar las habichuelas nosotros. Y una de las maneras, que lo verás el día que hagas el superior, la mejor manera que tenemos es el intercambio directo, y las experiencias de otros entrenadores de otras comunidades, de esas situaciones que vas hablando, de cómo ven el baloncesto en otras comunidades, incluso pues si tuviéramos la suerte de hacer un curso internacional en otros países, esa es la mayor riqueza, pero en la gran mayoría de los casos, como bien dices, nos lo tenemos que buscar nosotros. Pues sí.
Sí, sí. Pues Sergio, un auténtico placer tenerte para la entrevista que realizamos y te planteo, si quieres, el reto de que algún entrenador más que conozcas, si quiere participar, está absolutamente invitado a participar con nosotros. Vale, o sea, le puedo mandar la pelota a quien yo quiera. Exacto, a quien tú quieras. Venga, pues quiero escuchar a Joan Florit, de Almeda. ¿De acuerdo? Muy bien, pues lo dicho, un placer Sergio y Igualmente. hasta la próxima. Venga, hasta luego.